En 2009, se lanzó a la venta Halo 3 ODST, un juego donde controlamos a un grupo de soldados que descienden a la ciudad ficticia de Nueva Mombasa, luego de que el poblado fuera atacado por el Covenant. En el título, tomaremos el papel de los diferentes integrantes del escuadrón, pero es principalmente durante las secciones donde controlaremos al miembro novato, que los jugadores notaron algo extraño. Una de las novedades de ODST fue la inclusión de un visor capaz de resaltar a los enemigos y ayudarnos a ver en las zonas más oscuras del juego. Pero la cosa no queda ahí, pues al activar el visor, será posible observar, normalmente cerca de algún punto importante, una serie de extraños glifos. Tras este descubrimiento, rápidamente los jugadores comenzaron a publicar sus hallazgos en el foro oficial del título. Aunque, los descubrimientos más interesantes, se darían en un pequeño foro centrado en discutir principalmente sobre easter eggs y glitches del juego. Una de las primeras cosas que se percataron estos usuarios, era la relación que había entre los glifos y los ingenieros, una raza alienígena, esclava del Covenant, que, aunque estaban planeados en aparecer en Combat Evolved, no harían presencia en uno de los títulos principales de la saga, hasta ODST. Esta relación surgiría debido a que en muchas ocasiones, podían verse ingenieros cerca de los glifos, y, además, muchos de estos símbolos, contaban con el logo del superintendente, una inteligencia artificial, encargada de controlar la ciudad de Nueva Mombasa, que durante el transcurso del juego, es manejada por un ingeniero. De esta manera, se cree que los glifos son una forma de comunicación por parte de estos seres, incluso, se ha señalado que las formas que contienen a los glifos, podrían representar a las naves de los Forerunners, quienes los crearon. También, se ha apuntado a que los símbolos presentes en los glifos, pueden verse en una de las cintas, que podemos encontrar a lo largo del juego. Gracias al trabajo en conjunto de los usuarios del foro, se logró catalogar todos los glifos del título, llegando a la conclusión de que hay más de 200 tipos diferentes. Uno en particular, ubicado en una pared del sector 4 de Nueva Mombasa, resulta bastante interesante, pues su aparición parece ser aleatoria, y en este, pueden verse los logos del superintendente. Recientemente, se ha descubierto que puede aparecer, con la ayuda de un error del juego. Algunos usuarios del foro, hipotetizaron sobre la posibilidad de que exista alguna conexión entre estos glifos, y los cadáveres de Elite, que pueden verse en el sector 6 de la ciudad. Además, en este sector, es posible acceder a una zona, que no tiene conexión con ninguna de las misiones, sobrevolada por ingenieros, en la que se encuentran Elites muertos, y unas piedras, llenas de glifos. Algunos jugadores han reportado que al ubicarse en el centro de esta construcción, la música cambia abruptamente. Incluso, es posible volver a la vida, por así decirlo, a estos Elites, pues, si son explotadas las suficientes granadas cerca de los cadáveres, estos se levantarán por unos segundos, y luego volverán a caer. De todos modos, esto no es más que un error, y de acuerdo a una publicación realizada por uno de los miembros del foro, esto mismo puede realizarse con los cuerpos de los policías muertos. Otra posible pista que podría revelar el significado de los glifos, son unos letreros con la letra J, que tienen una serie de puntos, que recuerdan a los del alfabeto Braille. Aunque, se intentó decodificar los posibles mensajes que estos letreros podrían esconder, lamentablemente, los esfuerzos no han dado frutos. Todos estos descubrimientos se dieron principalmente, en el 2009, y con la salida de Halo Reach, el foco de discusión cambió a ese título. En 2011, un usuario del foro, le envió un email a Dan Miller, uno de los empleados de Bungie, que trabajó en la realización del título, comentando sobre los hallazgos que sus amigos del foro habían realizado, y más importante aún, preguntando si realmente existía un easter egg relacionado con estos. Dan contestó el mensaje diciendo que, en efecto, existía un secreto detrás de esos glifos, y que alrededor de solo 4 personas de Bungie sabían al respecto. Aunque se podría decir que este era el empujón que necesitaban los usuarios para continuar con la investigación, lo cierto es que hasta el día de hoy no han surgido grandes descubrimientos al respecto. Pero eso parecería estar cambiando, pues en agosto de 2020, el usuario Rocket Slot publicó un video en YouTube comentando el caso, lo que ha despertado el interés de varios jugadores. Incluso, un día después de la salida del video, Marty O'Donnell, compositor de varios de los juegos de la saga Halo, hizo una publicación en Twitter al respecto.
Esperemos que ahora, con más usuarios investigando, este misterio sea finalmente revelado. Go Go Atman, se trata de un manga escrito y dibujado por Akira Toriyama, entre los años 1993 y 1994. En diciembre de 1994, sería lanzado por parte de Banpresto, un videojuego basado en el mundo de Atman. Aunque Banpresto en la actualidad es una compañía bastante exitosa, con famosas sagas como Super Robot Wars, de acuerdo a una popular leyenda urbana japonesa, mientras se encontraban desarrollando el primer juego de Atman para la Super Famicom, la empresa no se encontraba bien financieramente. Es por eso, que para abaratar los costos de producción de los cartuchos, Banpresto contrató a una empresa extranjera, quien se encargaría de su manufacturación. De acuerdo a la leyenda, para la creación de los cartuchos, esta empresa utilizó materiales más económicos, entre los que se encontraba una gran cantidad de plomo, algo que estaba totalmente prohibido. Supuestamente, debido al plomo encontrado en los cartuchos, al iniciar el juego, este emitirá una frecuencia tan alta, imperceptible para los humanos, pero audible para las palomas, que hará que estas últimas se reúnan sobre la casa donde se esté jugando al juego. Es por eso, que la próxima vez que veas un grupo de palomas cerca de una casa, es muy posible que estén jugando a Go Go Atman. En cualquier caso, es muy poco probable que esto sea verdad, pues en esa época, Nintendo se encargaba de la producción de los cartuchos. En el año 1986, mis padres me pagaron un viaje a Kioto, Japón, para sacar una licenciatura en ciencias médicas. Eran muy estrictos con lo que a mis estudios se referían. Tenía 19 años y no era muy bueno moviéndome ni por las calles de mi ciudad natal, pero mis padres me ayudaban bastante para guiarme. Me consiguieron un apartamento en un complejo y me enviaban dinero cada cierto tiempo, obviamente, para sobrevivir. La cosa es que, el dinero que me sobraba, lo ahorraba, hasta que finalmente, me alcanzó para comprarme una Famicom, la versión japonesa de la NES. Eran aproximadamente las 8 de la noche de un día no muy importante, estaba cepillando mis dientes antes de irme a dormir. Cuando escuché un fuerte ruido, del exterior. Alguien golpeaba mi puerta como si quisiera echarla abajo, así que, salí pitando de mi baño. A través del mirador de la puerta, vi como una persona extraña, vestida con un traje negro ajustado y tapando su rostro con una extraña máscara blanca, abandonaba la escena, caminando hacia atrás con su mirada aún fija en la entrada de mi apartamento. Al ver tal cosa tan cerca de mí, estuve a punto de gritar. ¿Era un ladrón? ¿Quizás un asesino? Eso daba igual, estaba dispuesto a llamar a la policía. Tras hacerlo, básicamente pasaron de mí, y obtuve un regaño por jugarle bromas a la policía. Respiré hondo, y con un vistazo rápido me percaté que había algo tirado en el suelo de la entrada. Era un cartucho claramente de Famicom. El tipo raro tenía que haberlo pasado por el buzón de mi puerta. Tomé el objeto entre mis manos para examinarlo detenidamente, no era un momento en el que estuviera pensando con claridad. Era un cartucho de color amarillo, que como portada, tenía el dibujo de lo que parecía ser un fantasma en una hoja de papel cualquiera, acompañado por las palabras, Ghost Fantasy, lo que asumí que era su título. Había descartado definitivamente la idea de un ladrón. Llamó demasiado fuerte a la puerta y se estaba yendo antes de que yo llegara, debía saber que estaba dentro. Además, contaba con que saliera a ver qué es lo que estaba pasando. Pensé que quizás era un vecino que quería regalarme algo, haciendo algún rito común de Japón, o algo así. Decidí probar el juego, supuse que no contaría con mucho tiempo para hacerlo después, debido a mis estudios, y esa noche merecía ser reconocida como una ocasión especial, debido a la peculiaridad de los eventos que acababan de acontecer. Estaba dispuesto a pasarme el juego en una sola sentada, claro, dependiendo de lo largo que fuera. De todas formas, a cualquiera se le quitarían las ganas de dormir. Cuando comencé a jugar aparecí de golpe en un pueblo delimitado por una cerca. No podía elegir un nuevo juego, u opciones, simplemente empezabas ahí. El juego recordaba a cómo se jugaba Dragon Quest. Te movías con las direccionales, con el botón A, interactuabas con el entorno, y con B, podías ver tu menú de personaje. En dicho menú, se encontraba el nombre del personaje, su sprite, y una descripción corta. En este caso, mi personaje se llamaba Rad, y su descripción expedía, no soy yo. Escrito en japonés, como el resto del juego. Me di una vuelta por el pueblo para ver qué podía encontrar. El lugar no era demasiado grande, y tampoco estaba muy bien decorado, se sentía vacío, además de tener un tono azul bastante fastidioso.
podías encontrar varios NPC, repartidos por el mapa. Pero, tan solo con unos pocos era posible hablar, los cuales decían cosas como, este lugar no nos quiere, soy mejor que ustedes y aún no soy apreciado, o, simplemente acéptalo. La gran mayoría de ellos, compartían diseño, a excepción de unas chicas pelirrojas, de piel totalmente blanca, que, no importaba con cuál interactuaba, siempre se abría un cuadro de diálogo con el mensaje, solo te están mirando. Había 4 de estos NPCs, cada uno custodiando una casa en las esquinas del mapa. Aunque compartían los mismos gráficos que los demás edificios, estos eran los únicos accesibles. Primero, debía dirigirme a la casa en la esquina superior izquierda, puesto que, al intentar entrar en cualquiera de las demás, las chicas decían, no. Tras entrar en la primera casa, se escuchó un fuerte sonido, un boom. Al interactuar con la puerta por la que había entrado, apareció un mensaje afirmando que estaba cerrada, por lo que pude deducir que el causante del sonido fue la propia puerta. La casa no tenía gran cosa, era una vivienda con ventanas y 2 o 3 muebles, además de otra entrada que estaba a unos pasos frente a mi personaje. Entré por la puerta. Ahora, me hallaba en un pasillo verde, rodeado con paredes decoradas con rombos blancos y negros. Ahí me encontré con un personaje totalmente pálido, de ojos rojos y un cuerpo sin pies, que miró a mi personaje por un segundo, para luego irse rápidamente hacia el norte, no sin antes pronunciar unas palabras. Tu destino está escrito en este lugar. El camino era angosto, pero por él cabría cualquier NPC. Aquel personaje de pinta fantasmagórica debía ser importante, pues era quien aparecía en el cartucho del juego, o por lo menos, era el más parecido. Cuando comencé a perseguir a Phantom, así es como decidí apodar al NPC extraño, me di cuenta rápidamente, que no podía alcanzarlo, ya que se movía demasiado rápido. El camino parecía ser infinito, y no podía regresar, pues se iba creando un muro invisible conforme avanzaba. El diseño monocromático de las paredes se me empezaba a hacer tedioso, quería salir rápido de ese sitio. Conforme caminaba, el personaje se movía cada vez más y más lento, y así hasta que se quedó pillado en un sitio. Se escuchaban sonidos extraños, como si golpearan un objeto de manera violenta. De pronto, me saltó un screamer. Una cara triste, supuse que del protagonista, acompañada de un molesto pitido y de la leyenda. Rat se rindió. Salté de mi asiento en cuanto apareció, pero tan solo era un susto fácil. Hasta ese momento no me había cuestionado quién, o por qué, me había regalado un juego así. ¿Había algo que debía entender? Por un momento pensé que era la pantalla de Game Over, pero en realidad me daba la opción de continuar, así que presioné A para seguir jugando. Volví a la zona inicial, desde aquí ya no sabía qué podía pasar, pero, la intriga me obligó a continuar. Me moví hacia la zona superior derecha. Por alguna razón, la pantalla estaba parpadeando, como si alguien estuviese jugando con un interruptor de luz. Además, el color de la pantalla había pasado de azul a rojo. Me estaba moviendo torpemente, mientras escuchaba pasos de personas dentro de mi televisión. No habían personajes moviéndose, estaba convencido de que se trataba de música de ambiente, aunque eso no me ponía precisamente cómodo. La oscuridad de mi casa no era agradable mientras jugaba esa cosa. Así que decidí encender la luz. Pero, luego de un rato, un vecino casi me obligó a apagarla, ya que decía que le estaba haciendo pasar una mala noche o algo por el estilo. No le puse mucha atención, pero de todas formas le hice caso. Me cubrí con una sábana, no estoy seguro de por qué, pero pensé que serviría de algo. Llegué a la segunda casa, la chica me dejó entrar. Era el mismo interior del edificio anterior, se escuchó nuevamente el topetazo de la puerta. Solté un largo suspiro y pasé al siguiente cuarto. La pantalla ahora se veía oscura, a excepción del jugador, y un pequeño círculo alrededor de este, como si el personaje sostuviese una linterna, además de que se le añadía un borde rojo semitransparente al escenario. No se podía ver mucho aparte del suelo que parecían manchas rojas. No era sangre, era más bien un dibujo gigante hecho con un color rojizo. No tenía completa libertad para moverme, pues había muros invisibles dando así una falsa impresión de laberinto. Digo falsa, porque solo había un camino. Conforme avanzaba, pude escuchar un sonido que parecían quejidos, que mientras más caminaba, más fuertes se volvía. Me estaba poniendo tenso, así que presioné el botón B para abrir el menú y descansar un rato. Me di cuenta de que aparte de que los sonidos del juego no cesaban, la descripción del personaje había cambiado a "odio estar aquí". No sabía si este cambio había ocurrido al entrar en la segunda casa, o cuando el juego me regresó al principio.
De cualquier modo, me seguí moviendo hasta que en un punto me encontré con Phantom, quien estaba en medio del camino, impidiéndome el paso. Interactué con él y me soltó un mensaje que decía: tienes que aceptarlo, este no es tu lugar. La pantalla comenzó a temblar agresivamente y tras un par de segundos, Rad se rindió. Ese susto fácil no iba a volver a joderme. Regresé al principio del juego tras darle al botón de continuar. ¿Alguno de ustedes hubiera pensado en dejar de jugar? Yo no, estaba demasiado intrigado como para detenerme. Quería saber lo que sucedería. Miré la descripción de Rad, y efectivamente, había cambiado a "no quiero continuar". Los parpadeos habían desaparecido y el mapa había vuelto a su antiguo tono. Quería ver qué decían los NPCs, pero ahora solo había sprites, que interpreté como cadáveres, cosa que se confirmó al interactuar con uno de ellos, pues me soltó el mensaje de "está muerto". ¿Los habrá matado Phantom? Me pregunté. No, realmente eso no tenía sentido, estaba seguro de que Phantom no era un enemigo. No pude entrar a la casa de la esquina inferior derecha, así que me dirigí a la de la esquina inferior izquierda. La chica me permitió el acceso, la misma casa, lo de siempre. Cuando entré a la habitación adyacente, un montón de NPCs tenían rodeado a Rad. Lo curioso es que dichos personajes tenían el mismo diseño de este último, cosa que no había sucedido hasta ese momento. Estos estaban siendo acompañados por Phantom. De fondo, se escuchaba un piano, que tocaba únicamente una sola tecla, en ocasiones muy fuerte. Quería dejar a Phantom para el final, así que me dediqué a hablar con las demás copias de mi personaje, las cuales me dijeron: me gustaría no poder sentir. No me importa quién o qué. Es muy sencillo. No me cuido más. No me espera nada. Me estoy arrastrando. No merezco estar aquí, ¿cierto? Cabe añadir, que conforme interactuabas con los otros Rad, la pantalla se iba ondulando, lo que me provocaba mareo. Finalmente, hablé con Phantom, quien soltó un diálogo bastante diferente a los anteriores. Todos a los que odias están muertos, no tienes escapatoria. Saltó la pantalla con el rostro triste por tercera vez, y yo, simplemente le di a continuar sin esperar nada. Volví al principio, la descripción de Rad ahora era: se acabó, me siento bien. Me pareció extraño, dado lo que llevaba de juego. Caminé un poco para descubrir que todos los personajes del mapa habían sido reemplazados por Phantom, lo que me hizo dar cuenta de que nunca hubo un solo Phantom. Este, solo era una víctima más. Los fantasmas no hablaban conmigo, pero, si giraban su sprite, hacia donde me movía. Extrañamente, al entrar en la casa del suroeste, no pasó nada. Bueno, las luces estaban apagadas, otra vez, pero me refiero a que no pasó algo realmente extraño. Me encontraba como en una especie de santuario, un poco laberíntico, pero a diferencia de la segunda casa, era capaz de visualizar un camino claro. En mi ruta me encontré con un NPC nuevo, era más pequeño, así que supuse que era un niño. Eventualmente me di cuenta que eran varios, y cada uno de ellos hacía una extraña pregunta, que debía ser respondida con un sí o un no. Estas fueron mis respuestas. ¿Te gusta vivir? Sí. ¿Crees en los viajes en el tiempo? No. ¿Te gusta el poder? Sí. ¿Las nubes son amigas? No. ¿Los árboles pueden cuidar a los demás? No. ¿Crees en el fin del mundo? Sí. ¿La amistad es de privilegiados? Sí. ¿Crees en la brujería? No. ¿Te gustan los dragones? Sí. ¿Algún día seré libre? No. Dudo mucho que las respuestas sean relevantes, pero esas fueron las mías. Tras hablar con el último niño, tuve que atravesar una puerta que me llevó a una especie de santuario o cementerio, en el cual se podía apreciar una cruz inmensa. Rad se empezó a mover automáticamente hacia la cruz, y al llegar ahí volteó con su vista en dirección al sur, aunque sentí que me miraba a mí. Se quedó parado un momento y entonces se escuchó un sonido extraño, como si se estuviera magullando carne. El personaje se sentó en el suelo mientras que debajo de él, salía lo que parecía ser sangre. Apareció una caja de texto diciendo: Rad se ha rendido para siempre. No se mostró la disque pantalla de Game Over, simplemente hubo un efecto de fundido. La pantalla se quedó en negro e hizo presencia un mensaje que dictaba: se ha abierto una nueva oportunidad. Volví nuevamente al principio, pero esta vez, no estaba jugando con Rad, sino con Phantom. En ese momento estaba perplejo, ¿por qué estaba controlando a este personaje ahora? Nunca terminé de encontrar una respuesta concisa. Presioné B, para ver el nombre del personaje. Este era, Fantasy, y, su descripción decía: intentemos algo nuevo.
La ciudad seguía como la había dejado la última vez, no podía entrar a ninguna de las 4 casas, pero en esta ocasión, no era porque las chicas no me dejaran, sino que Fantasy se daba la vuelta automáticamente al intentar acceder. Me percaté al poco tiempo de que algo sí había cambiado en la ciudad, y era que, en el norte, la cerca había desaparecido. Ya podía salir tranquilamente, y como no había mucho más que hacer, pues finalmente salí, saltó un mensaje diciendo, intentaré sobrevivir la próxima vez que regrese. En el juego aparecieron un montón de gráficos rotos y de pronto la consola se apagó. Ese era el fin, al menos el fin del juego. La persona que me dejó el juego definitivamente iba a regresar, no sabía exactamente para qué, pero volvería. Esa era su historia y según lo que vi, esta persona no se abandonaría a sí misma. Al día siguiente, recibí una carta, la habían pasado por debajo de mi puerta. Era una carta con varias instrucciones, entre ellas, responder las preguntas y dejar la nota fuera de mi departamento. Hice caso, y le añadí una pequeña reseña de lo que sentí jugando al título. Todas las impresiones, todos los sustos, todo lo que sentí. Es posible que esa haya sido la interacción más extraña de toda mi vida, pero me sentía identificado con el creador del juego. La respuesta no fue pronta, de hecho, pasaron muchos meses. Ya me había olvidado casi por completo de lo sucedido aquella noche, en esos días solo podía centrarme en graduarme, pero fue en un mundano día de 1987, en el que al llegar a mi casa me encontré con un sobre de Manila acompañado por un cartucho. El sobre, como era de esperar, traía una carta. La carta decía así. Para ti. Por este medio quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a ti, y a todos quienes participaron en mi proyecto secreto. Ustedes me ayudaron cuando estaba pasando por un momento en el que pude haber atentado contra mi vida. El trabajo, mi familia, todo se me venía encima, pero ustedes me dieron fuerzas para seguir adelante, y por eso considero justo que conserven los frutos de su esfuerzo. No conozco a ninguno de ustedes, pero a ti, específicamente te tengo un aprecio inigualable. Quiero que sepas que esto fue posible, gracias a las respuestas de todos, pero tus impresiones me inspiraron a ver más allá de lo nocivo, más allá de lo que está establecido, cosa que no fui capaz con el prototipo que jugaste. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Hironobu Sakaguchi. Esta carta demostraba lo que pensé, mientras jugaba a Ghost Fantasy. El protagonista era el creador del juego. Solté un último suspiro, pues parecía que todo iría mejor para todos. Miré el cartucho que tenía entre mis dedos y con él, me eché mi primera partida de Final Fantasy. Ese, fue el final. Así llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Agradezco a quienes donan en mi Patreon, y a Mr. High Quality, el encargado de las diferentes versiones del tema final de mis videos. Su canal y el nombre de la canción los podrán encontrar en la descripción. Ahora sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo video, y recuerden que, creer o no creer, es su decisión.